¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el Éxodo, segundo libro de la Biblia, segunda parte. Nos quedamos precisamente en la Pascua. Si queremos entender la Eucaristía, tenemos que entender el significado de la Pascua. Dios instituye la Pascua. Tú, mi pueblo, empezarás este mes tu calendario. O sea, fíjense qué importante evento es la Pascua, que Dios les dice que empiecen su calendario. El año nuevo judío empezaba en agosto con la cosecha y a partir de ahora va a empezar la primera luna llena después de primavera, que es cuando nosotros tenemos la Semana Santa, ¿no? Pero hay que entender lo importante de esta fecha, tan importante que Dios le pide que empiece en su calendario. Igual que nosotros rompimos la historia entre antes de Cristo y después de Cristo en el evento más importante del mundo, que es la encarnación de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Se dirige a cada familia, vecindario y sociedades uno a uno. La relación con Dios siempre es uno a uno. Inmoldar un cordero en la ciudad es no reconocer la religión egipcia, ¿ok? Es retar a ese imperio egipcio y decir, no importa que yo voy a adorar a mi Dios porque yo soy un israelita. El signo que va a marcar este evento es la sangre, porque implica la vida, ¿ok? Del día 10 al 14 hicieron su profesión de fe. Somos israelitas, creemos en un solo Dios, etcétera, etcétera. Tenemos sangre dos veces en las alianzas, si recuerdan, con Abraham hay la sangre en la circuncisión y ahora la sangre del cordero inmolado. ¿Por qué? Porque significa vida. Asar el cordero, ceñido a la cintura, bastón en la mano y sandalias puestas. Ese es Pascua. Estamos en camino. Lo podemos tomar como el momento de los israelitas, que tenían que estar listos para salir, porque en cualquier momento Dios les iba a decir, ahora es cuando crucemos el Mar Rojo, vamos al desierto a ser verdaderamente libres. Y también lo podemos considerar como la manera que el hombre tiene que estar en la tierra, dispuesto a partir. Estamos en un peregrinaje a la casa de Dios. Entonces no nos podemos acomodar en esta vida. Tenemos que estar listos para seguir avanzando hacia la santidad, para poder llegar un día a estar con Cristo nuestro Señor. Ahí sí, en nuestro destino final. Pasaj, que es Pascua, prisa de Dios por salvarnos. O sea, qué preciosa expresión. A Dios le urge salvarnos. El celo de Dios es el que ya nos quiere con Él. La fiesta de los ácimos es una fiesta posterior. Se empieza a festejar hasta que entran a Caná, es decir, 40 años después. Pero la unieron para simbolizar la pobreza y la pureza. Pascua es pasar de un estado espiritual a otro estado espiritual más elevado, pero por la fuerza de Dios. Nuestra fe depende de Dios, de la gracia que Él nos otorgue, y nos va a otorgar más gracia mientras más estemos en contacto con Él a través de los sacramentos. Este paso de Pascua es sumamente importante. Son los incrementos de fe que hemos tenido cada uno de nosotros en nuestras vidas. La Biblia está llena de episodios de Pascuas. La samaritana en el pozo, Zaqueo cuando lo baja del árbol y le pide ir a comer con él, Pedro, que cambió de ser pescador a ser pescador de hombres. Todos los personajes de la Biblia podemos ver cómo van teniendo Pascuas, es decir, un ascenso espiritual para tener esa intimidad con Cristo nuestro Señor. Pensemos detenidamente cuáles han sido mis Pascuas. Pausen el video y pensen. ¿Cuándo he incrementado mi fe? ¿Debido a quién he incrementado mi fe? ¿Un sacerdote, mi madre, una hermana, un amigo, un evento, un hijo? ¿Qué es lo que ha hecho que me acerque yo más a Dios? Y no sería ninguna mala idea que tomáramos el teléfono, más en esta época del COVID, que todos necesitamos más compañía,
y le diéramos las gracias a esa persona que algo hizo para que nuestra Pascua se incremente. También toda Pascua tiene un riesgo, piensen en los egipcios, en los israelitas. Iban a salir y los egipcios los estaban correteando, pero el riesgo vale la pena cuando es Dios el que está del otro lado esperando. Éxodo es expulsión, éxodo es huida antes. Dicen que huyeron la Biblia 600.000 hombres, pero hay que interpretar bien ese número. A la fin en hebreo quiere decir 1000 o quiere decir unidades. Entonces preferimos ponerle 600 unidades, es decir, 600 unidades de familia. 600 familia, claro, no solamente padre e hijo, sino la familia completa, abuelos, hermanos, primos, etc., ¿no? Entonces ahí sí suena lógico el número. 600 familias huyeron de Egipto hacia el desierto. Lógicamente, otros agarraron ride, ¿no? Ah, tú te vas, yo no estoy muy a gusto, yo también me voy. Entonces debemos definir si las Pascuas, queremos tener Pascuas o queremos tener una escapada. ¿Nuestra conversión es total o es parcial? ¿Me casé para unirme a mi pareja o por escaparme de algo? Debo de ver siempre la razón real de por qué hago las cosas para que todas me salga bien. Entonces me debo de acercar a Dios porque busco su intimidad. Eso es lo que me debe de importar, porque sé que acercándome a Él voy a ser plenamente feliz y después voy a poder vivir con Él y verlo cara a cara. Eso es lo que debe de motivar todo el tiempo, lo positivo. Es un Dios que me dio todo, un Dios que creó el universo, un Dios que busca que su pueblo salga de la esclavitud, un Dios que se encarna y muere por mí para darme la opción de ir al cielo nuevamente. En esa gratitud es que debo yo entregarme a Él y buscar más Pascuas. Esto es lo que hizo conmigo cuando salí de Egipto. Lo dicen los judíos cada Pascua. La Pascua judía, el festejo, la cena es preciosa y lo hacen de una manera muy vivencial y muy en, perdón, muy en camaradería, muy en familia, lógicamente, ¿no? Cada hombre debe vivir como si hoy hubiera salido de Egipto, adorar y servir, vivir en estado de Pascua, ¿ok? Eso es lo que tenemos que cada mañana decir, Dios mío, ayúdame a adorarte y a servir a los demás. Y salir en mi día preparado para eso, para servir, no preocuparme de las pequeñeces del día que francamente lo único que hacen es angustiarme. Mejor me preocupo por amar y servir. Dios nos eligió, pero quiere que lo elijamos. Es decir, Dios es el que da el primer paso, pero es sumamente respetuoso y dice, ¿quieres? Nosotros tenemos que contestar con un sí absoluto. Dios no quiere robots. Si no tenemos libertad, no podemos elegir. Pues por eso que nos da la libertad, pero con la libertad viene precisamente el riesgo de elegir erróneamente, ¿no? Entonces también podemos pensar cuáles son mis Egiptos, ¿no? ¿Qué es lo que me previene de llegar a Dios? Comodidad, pereza, alguna mala experiencia con la iglesia o con algún sacerdote, falta de conocimiento, falta de tiempo, que no he llegado a darle la jerarquía adecuada y por eso no tengo tiempo. ¿Cuáles son mis Egiptos? Entonces, emocionante pensar, vamos a entrar ahorita a Cuaresma, ¿cuáles son mis Pascuas y cuáles son mis Egiptos? ¿Qué me ha lanzado a acercarme a Dios y qué me previene de acercarme a Dios? Todo eso significa la Pascua. El faraón los deja salir, pero se arrepiente y va por ellos. Después de que su hijo muere, pues el faraón los deja salir. Pero después piensa, ah caray, se me va toda la mano de obra barata. Mejor no los dejo salir. Al pueblo lo guiaba la nube de día y la columna de fuego por la noche. Esto lo que quiere decir es presencia de Dios. Siempre que en la Biblia veamos nube, quiere decir presencia de Dios. Columna de fuego, también presencia de Dios. Lógicamente, Dios los había sacado, Dios los acompañaba
en su viaje a través del desierto. Al llegar al mar, Dios aprovecha de la resaca de la luna llena de primavera. Fíjese cómo Dios acomoda las cosas a su gusto porque conoce y domina la naturaleza. Entonces, ¿cuándo van a escapar? Cuando el Mar Rojo se retrae. ¿Cuándo se retrae el Mar Rojo? En la luna llena de primavera. En ese instante los voy a sacar. Lógicamente, esa resaca fue mucho mayor, fue ocasionada porque Dios controla la naturaleza. Dios es el amo y señor del universo. Cruzan en la resaca y los egipcios con sus carros pesados se atascan y les alcanza el mar. Entonces, el israelita que iba ligero puede pasar. El egipcio que no iba nada ligero se queda atascado y se ahoga. Vieron la mano fuerte de Dios y creyeron en el Señor y en Moisés. Imagínense en el júbilo cuando estaban ya del otro lado del Mar Rojo, libres al fin. 430 años estuvieron en Egipto. Al pasar una Pascua en nuestras vidas debemos de ver las manos de Dios y podremos ver muertos a nuestros vicios o defectos. Qué importante es ver la mano de Dios en lo que nos pasa. No decir que son coincidencias, casualidades, sino saber, estar cierto que son diosidencias. Dios actúa en mi vida, pero necesito verlo, observarlo, estar pendiente. No todo lo que pasa pasa por casualidad. Muchas cosas pasan porque Dios así lo quiere. Entonces, como les decía, qué júbilo. Y efectivamente, entonces en la Biblia, en el Éxodo 15, tenemos el canto de Miriam, la hermana de Moisés. Cantad a Yahvé, pues se cubra de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Están en éxtasis, están, bueno, más feliz imposible, como cuando nos nace el primer hijo, ¿no? Lo gritamos a todo el mundo. Pues así ellos, imagínense la felicidad de estas 600 familias en el desierto, libres por fin del yugo egipcio y libres para adorar a su Dios. Entonces todo era en ese momento gratitud. La formación pascual. Todos estamos en el desierto, estamos en el camino a nuestra verdadera patria, que es el cielo. Es un desierto si nosotros queremos. Desierto implica un lugar donde yo me puedo preparar, donde yo reflexiono hacia dónde voy. 3 días sin agua y llegan a Mará. Y resulta que el agua es salitrosa. Los israelitas están fúricos. Qué poco nos dura el agradecimiento. 3 días y ya los israelitas querían regresar a Egipto. Entonces Moisés echa un madero en el agua y se vuelve potable. Empezamos a ver madero y la cruz de Cristo nuestro Señor. No es cambiar el agua, sino la manera de beber el agua. El católico tiene los mismos problemas que los demás, pero vistos a través del madero de la cruz de Cristo, reacciona diferente. El católico no está libre del COVID, ¿verdad? No nos va a dar COVID, no. El católico tiene el mismo problema y está encerrado igual que todos, pero la actitud ante el problema es lo que nos hace buenos católicos o simples paganos. El católico dentro del COVID tiene que estar preparado para ver, buscar a quién ayudar, no para repelar desde una situación, sino para ayudar a alguien en una situación peor. ¿Quién está desesperado? ¿Quién está solo? ¿Quién necesita de un telefonazo? ¿He yo procurado darme a los demás en esta época o me he dedicado a quejarme de esta época? Esa es precisamente lo que dice aquí, no es cambiar el agua, sino la manera de beber. El católico ve el sufrimiento de una manera muy diferente a como lo ve una persona que no es católico. ¿Estoy siendo católico o estoy cayendo en el paganismo? Llegaron a Eli con 70 palmeras y 12 fuentes. Padrísimo, pero tenemos que seguirle. ¿Qué pasaje tenemos igual en el Nuevo Testamento? La transfiguración. Pedro dice, vamos a poner 3 tiendas y aquí nos quedamos. Pero Cristo le responde, no, que hay mucho que hacer. Así en la vida no nos podemos quedar cómodos, que tanto nosotros nos acomodamos y ya no queremos cambiar.
ya soy suficiente bueno porque voy a misa. No, yo soy excelente. Hasta un curso del Antiguo Testamento estoy tomando. Todo el tiempo el católico tiene que mejorar, mejorar y cada día mejorar aún más. ¿Para qué? Para llegar a ser santos. Los israelitas se quejan de todo y no ponen soluciones. Es lo malo de los israelitas. Hay que poner soluciones a nuestros problemas, no dejárselo todo al pobre Moisés o en nuestro caso a Dios. Igual nosotros nos quejamos ante Dios, pero no hacemos nada. El maná es un recurso natural, un arbusto que al picarlo al picar sus ramas los insectos, sale una resina y se coagula, y esta resina es el maná. ¿Dónde está el milagro? Pues que pasó todas las mañanas durante 40 años. O sea, si eso no es milagro, entonces ¿qué es? Dios acomodando la naturaleza para servirle mejor. Había una educación grande porque recogían solo lo que necesitaban, solo lo de ese día. El mensaje es no acumular y ver por los míos. ¿Okay? Dios va a ver por mí todos y cada uno de los días. Séptimo día, descansar. Entonces recobran la armonía de Dios con la naturaleza. Ese séptimo día que les tocaba descansar, sí podían el día anterior tomar el doble del maná para poder comer. Es la primera prefiguración de la Eucaristía. Lo meten en el arca de la alianza, el maná, precisamente por la importancia tan grande que tiene. Y va a tener una importancia mucho más grande en el Nuevo Testamento. Por eso es bueno conocer el Antiguo Testamento, para disfrutar mucho más el Nuevo Testamento. Dios alimenta a su pueblo físicamente y en la Eucaristía Dios va a alimentarnos espiritualmente. Poco a poco el pueblo va creyendo, teniendo fe en Dios y en Moisés. La salida de Egipto es la primera redención. Redención quiere decir recuperar. Dios recupera a su pueblo. En 1 Corintios Pablo nos dice, que nos aclara nos aclara que no basta tener experiencias fantásticas como los israelitas si no hay conversión. Si el israelita llega y a los 3 días se queja porque tiene sed, es que no está teniendo una conversión. Por eso es que Dios espera tanto tiempo. 40 años espera para entrar a la tierra prometida, porque el pueblo no estaba preparado, no se había convertido. Nosotros tenemos los sacramentos, vemos más allá de los símbolos. Verdaderamente al comulgar me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Dios en mí, o más bien yo en Dios, abrazándome, queriéndome, comunicándose conmigo, llegando a esa intimidad. O puedo llegar a hacerlo por costumbre, inclusive formarme en la fila y distraerme y no me doy cuenta de recibir a Dios nuestro Señor. Entonces pensemos muy bien qué estamos haciendo en el momento de cada sacramento. Cuando bautizamos a un hijo, ¿por qué las pláticas prematrimoniales? Para tomar conciencia de lo fabuloso que es darle la bienvenida a un ser humano a la iglesia. La Biblia se interpreta con la Biblia, es la primera regla de la interpretación. Es por eso cuando ves algo en la Biblia que no te cuadra, busca un pasaje similar para que te dé luz sobre ese pasaje. Es sumamente importante saber manejarse en la Biblia para tener menos dudas. Un lugar de experiencia, exigencia y enseñanzas. Ese es el desierto. El desierto no es un fin, sino un camino. Cristo se va al desierto 40 días para prepararse para empezar su predicación. Nosotros nos tenemos que dar nuestros desiertos, ¿sí? Nuestros momentos de reflexión, nuestros momentos de oración, nuestros momentos de silencio, nuestros momentos de paz. Tenemos que darnos esos momentos. Si podemos 3 días irnos de trigo, fenomenal. Pero si no, pongamos un lugar en nuestra casa donde estemos en paz y pasemos ahí 15 minutos al día. No es mucho, pero es indispensable para poder tener esa paz que tanta falta nos hace. Todos estamos en el desierto, existen oasis, pero debemos de continuar para hacer experiencias de fe. Entonces no basta estar buscando el estar cómodo.
tenemos que seguir adelante hacia el camino para encontrar a Dios. Jesús hizo lo mismo, fue a Egipto, estuvo ahí antes de salir a predicar en el desierto. Desierto implica también intimidad, y en lugar de silencio tenemos que tener ese silencio interior. Llegan al desierto de Sin, no hay agua y a quejarse otra vez sin poner remedio. Van a Marsa y Meriba, tentación y querella, y Moisés saca agua de una piedra. Entonces el pueblo israelita se nota débil, igual que nosotros somos también muy débiles. Amalecitas atacan. ¿Por qué los amalecitas lo atacan tan pronto? Para demostrarnos que tenemos amigos interiores, como los que ya vimos, y también tenemos amigos y enemigos exteriores. O sea, hay gente que va a atacarnos continuamente, y esa gente, con nuestra fortaleza interior, con nuestro silencio, con nuestro desierto, no nos debe hacer ninguna mella. Eres un mocho, ¿a poco vas a misa? ¿Cómo tomas clases del Antiguo Testamento? ¿Pero por qué sigues en el reino? ¿Estás como loco? ¿Cómo pierdes tu tiempo? Y nosotros debemos de invitarlos a ellos a que sigan nuestro ejemplo y no nosotros seguir el ejemplo de ellos. Es decir, el bien debe arrastrar al bien y no el mal al mal. Moisés ora y lógicamente vencen a los amalecitas. Ahí está la enseñanza que Dios nos ha dado durante todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Que al orar, Dios nos va a ayudar. Y lo vamos a ver mucho más cuando entremos a la tierra prometida. Lo visita su suegro. Jetro le aconseja que delegue. Entonces se establecen funciones para sus ayudantes. Moisés nos demuestra su gran humildad. O sea, él escucha y dice, tienes razón, es mucho trabajo para mí. Yo voy a poder delegar algo de todo el trabajo que tengo aquí en el desierto. Después viene lo más maravilloso de todo, la alianza. Berit es alianza. Asociar de tal modo que se participa del mismo destino y la misma vida. Cuando yo soy amigo íntimo de alguien, cuando yo me uno en matrimonio con alguien, establezco un berit. Es un asociar de tal modo que se participa del mismo destino y de la misma vida. ¿Con quién sino con mi esposa? Camino por el mismo camino. Bueno, pues Dios quiere que caminemos por el mismo camino. Así como Noé caminó por el mismo camino de Dios, como Abraham caminó por el mismo camino de Dios, así nosotros tenemos que establecer esa alianza. El Berit empieza desde el Génesis al hacernos a su imagen. Es una sola alianza, no varias alianzas. Decimos alianzas, alianza de Adán, alianza de Noé, alianza con Moisés, alianza con David, pero en realidad es la misma alianza. ¿Por qué? Porque Dios lógicamente no cambia, ¿verdad? Bien, Dios propone. Si cumple con su parte, yo los haré. Siempre Dios propone, pero deja que el hombre disponga. Es maravilloso. Él, el creador del universo, el ser más poderoso del mundo, propone. Y yo, una humilde criatura, tengo el descaro de a veces negarme. Yo los haré mi propiedad personal, esa relación especial. Yo los haré un reino de sacerdotes, puente entre Dios y el hombre para todas las naciones del mundo. Yo los haré una nación santa. Nos invita a participar de su santidad. Qué inmensa alianza, qué fabuloso honor nos da Dios de obtener una relación personal, de poder ser el puente entre Dios y los demás, y además en tener la posibilidad de ser santo en las gracias recibidas en los sacramentos. La santidad reside en Dios y toda nuestra santidad es participada. Tú solo eres santo, rezamos en la gloria. Entonces, la santidad viene de Dios. Participamos de su santidad en cada uno de los sacramentos. El pueblo entero, de común acuerdo, responde. Después de como una semana el pueblo da su sí. Dios no te quiere agarrar desprevenido, emocionado, para que le des su sí. Dios los manda a pensar y regresan y dicen sí, sin saber bien a qué se estaban comprometiendo,
pero tenían confianza, que eso no es nada, es otra cosa sino fe. Tenían gran confianza en su Dios que los había sacado de Egipto. Entonces los israelitas firman un cheque en blanco. Fabuloso, increíble, qué momento. La alianza de Dios con su pueblo. Nada podía ser mejor. Pero como vamos a aprender conforme vamos estudiando la Biblia, cuando nada puede ser mejor, el hombre entra a echar a perder todo. Así Adán lo tenía todo en el Edén. Tenía Eva, tenía Dios, tenía el comando sobre los animales y las plantas. Y decide pecar porque quiere ser igual a Dios. Bueno, aquí los israelitas hacen algo sumamente semejante. El pueblo se preparó durante 3 días. Será otro tipo de unión esponsal. San Pablo, el que cumple la alianza, será un solo espíritu con él. No solo un mismo cuerpo, sino un solo espíritu. La alegría será enorme y nueva. Se hizo en el desierto por ser para todos. Es decir, no lo iba a hacer en un lugar y entonces solamente la gente de ese lugar va a decir, es para mí. No, el desierto es universal. Esta alianza no es entre iguales, nos está elevando a Dios. No pisar el monte en respeto, ¿se acuerdan que le dijo Dios a Moisés? Bueno, no somos iguales. Dios no es nuestro amigo, nuestro cuate del alma. No, Dios es un ser muy superior. ¿Por qué? Porque nos creó. ¿Por qué? Porque es omnipotente, es infinito. Y nos invita a participar con Él. O sea, es un honor impresionante. Truenos y relámpagos, aviso para llegar al silencio. Una nube densa, intensa presencia de Dios. Es una sola alianza, bueno, eso ya lo habíamos comentado. Entonces estamos en el Sinaí. Traten de imaginarse el momento, lean Éxodo 19 y vean ese grandioso momento. Moisés hablando con Dios, el pueblo dando su sí y Dios dictándole a Moisés las tablas de la ley. Es decir, la manera como su pueblo podía permanecer en alianza con él. El momento de momentos, verdaderamente el momento culminante del Antiguo Testamento. Ratificación de la alianza va con toda la comitiva, pero solo Moisés se acerca, igual que Cristo, quien subió solo a la cruz. Entonces llega la comitiva al pie del Sinaí y ya Moisés es el que sube. Dios lo mandó llamar y lo hizo esperar 6 días. Y Moisés estuvo mucho tiempo con él, 40 días y 40 noches. Recordemos, son números bíblicos, quiere decir mucho tiempo. Los dones de Dios siempre sobrepasan nuestros deseos. En la transfiguración, Pedro quede que se quiere ahí. O sea, Dios siempre va a dar más de lo que nosotros pudimos esperar, porque Él piensa a lo grande, nosotros pensamos en diminutivo, en criatura. 2 tipos de ofrenda. El holocausto, humo que sube a Dios, y la comunión que se reparte, es decir, nos alimentamos de lo mismo. Entonces, sube ese humo a Dios, pero además estamos todos unidos en Dios. Lo mismo nos pasa en misa en la hora de la comunión. Estamos unidos en Cristo. Es un momento para que todos estemos rezando con Cristo que nos une. No es un momento para estar cantando porque todos estamos unidos, no, es un momento para estar con Dios en silencio porque Él es el que nos une. La sangre mitad en vasijas y mitad en el altar, precisamente invocando eso. Elevamos a Dios, pero estamos unidos. Compartir, el altar representa a Dios y lo comparte con el pueblo. Y dijo, esta es la sangre vida de la alianza. Dios es relación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El amor que existe entre Dios Padre y Dios Hijo que generan al Espíritu Santo y ahora nosotros vamos a ser incluidos en esa relación. Es como cuando un matrimonio tiene un hijo. El hijo es incluido en esa relación y se forma una relación mayor, más feliz. La consumación completa de la alianza se va a dar hasta dentro de 1200 años en Jesucristo. ¿Okay? La plenitud de esto llega con Jesucristo. Toda la historia de Israel es la renovación y profundización de la alianza. Lo veíamos que esa es la importancia del Éxodo. Aquí se da la alianza y todo el resto del tiempo de Israel va a estar
tratando de renovar y profundizar esa alianza constantemente. Josué renueva la alianza. Al cambiar algo es bueno decir que seguimos lo dicho. Iban a entrar a Canaán y entonces Josué dice, vamos a renovar la alianza. Entonces nosotros también constantemente tenemos que renovar la alianza y lo podemos hacer en cada Eucaristía. No tenemos nosotros mayor problema, pero es recordar en dónde estamos y a dónde vamos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios en mi relación? Nación consagrada. Consagrar es destinar solo, todo y para. Posesión mutua. Es precioso la consagración. Destinar solo, todo y para Dios nuestro Señor. Interiorizar la alianza. Oseas trata mucho de eso. Es verdaderamente hacerla mía. El pueblo ha sido una mujer infiel, pero el esposo es fiel, por excelencia. La purifica y la perdona para volver a empezar. Lógicamente, el esposo es Dios, la mujer infiel somos nosotros. Constantemente violamos la alianza, pero Dios no se cansa y constantemente nos purifica. Para eso está el sacramento de la penitencia, donde vamos a purificarnos para poder intensificar nuestra relación con Dios nuestro Señor. Moisés prepara todo desde temprano. Rocía la sangre sobre el altar, lo pone en vasijas. Unimos vida con vida, un pacto de sangre. Tenemos que dar el golpe a lo que es el verit. El verit es decir, Dios, yo quiero contigo, te entrego todo mi ser para que sea hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque me has dado la oportunidad de hacerlo. O sea, nosotros no podemos aspirar a Dios, pero Dios nos permite aspirar a Él. Y entonces entrar en esa alianza donde tenemos que llegar a la conclusión que mi único motivo en la vida, mi único objetivo en la vida es agradarlo. Y agradándolo seré inmensamente feliz. Es decir, estar cumpliendo con esa alianza que Dios estableció. Consejos para que no vuelvas a ser un esclavo. Salen de Egipto y son esclavos. Nosotros somos también esclavos. Pon a Dios en el centro de tu vida, es decir, tienes que tener una vida cristocéntrica y no egocéntrica. No te hagas esclavo del que dirán, no te hagas esclavo de tu trabajo. Trabaja, pero no todo el tiempo. Tu mente, libérala de cuando en cuando. No tengas a la preocupación de la chamba en tu cerebro todo el tiempo. Por eso es bueno ser apostolado, por eso es bueno tener esta clase, por eso es bueno tener otras actividades para liberarte del trabajo, porque el trabajo te puede jalar y jalar y jalar y 24 horas no van a ajustar. No te hagas esclavo de tus cosas. Si tienes algo y no lo puedes prestar, a ese algo le perteneces y no ese algo te pertenece. Entonces pensemos si de veras somos esclavos de algún objeto. Y no te hagas esclavo del sexo. El primer problema, la primera adicción en el mundo es el sexo por computadora. O sea, qué duro, qué horrible, cuando no entendemos el verdadero significado del sexo. En pocas palabras, el sexo es la unión última de un amor entre dos personas que se quieren. Ese es el sexo y no el jugar con alguien los viernes por la noche. Entonces, todo esto, si lo logramos, vamos a ser libres. Y todos lo que queremos es eso, libertad. La religión te libera. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que pensar profundamente. La religión no esclaviza, como muchos piensan. Los 10 mandamientos, tengo que ir a misa. Todo eso tomado en el signo positivo te va a liberar. Te va a liberar de todos tus apegos y te va a permitir seguir a Dios, que es lo único que te va a dar la felicidad. 2. La educación del deseo. El deseo es la fuerza más grande del hombre. Cuando queremos algo, hacemos lo imposible por él. Recuerde cuando estábamos ligándonos a la novia o al novio, ¿verdad? Hacíamos lo que fuera para que nos hiciera caso. Buda, no desear para la purificación. Nosotros sí vamos a desear, pero vamos a desear lo bueno, vamos a desear amar, vamos a desear servir.
Cada persona es lo que desea. Esa es la fuerza de voluntad. Cada persona, nosotros hemos sido el producto de nuestros deseos. Si deseamos cosas buenas, vamos a llegar a la felicidad. Si deseamos cosas no aptas para nosotros, no vamos a llegar a la felicidad. Por eso es que nosotros tenemos que desear lo que Dios desea para nosotros. Y así seremos perfectamente congruentes con Él y podemos llegar a la felicidad. Y así Dios sí nos dará lo que deseamos. Si le pedimos cosas que no van de acuerdo a nuestra santidad, no nos las va a conceder. Pero si le pedimos cosas que sí van de acuerdo, sí nos las va a conceder. Como la capacidad de amar, la capacidad de servir y la fortaleza para sobreponernos a los sufrimientos que la vida nos va dando. Entonces, crisis en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Es una época fuerte donde tengo que tomar una decisión. Puede ser crisis económica, como el agua o el maná, pero puede ser una crisis interior o puede ser una crisis exterior. Todos tenemos crisis en nuestras vidas. Al tardar en bajar Moisés, los israelitas buscan hacer un Dios. El pecado original de Israel, definitivamente. O sea, es la gran falta. Después de la caída de Adán, la siguiente gran falta en la historia de la humanidad es este pecado, el adorar a otro Dios cuando pocos días antes habían prometido adorar exclusivamente a Dios. Entonces, como les decía, todo estaba perfecto, todo estaba fabuloso, hasta que los israelitas caen en las tentaciones del cuerpo. A Aarón definitivamente le faltaron pantalones. Aarón les dice, tráiganme su oro. ¿Por qué? Porque Aarón sabía que los judíos eran muy codos y entonces no iban a traer oro. ¿Qué oro? El oro que se habían traído desde Egipto. Recuerden que en el Éxodo se dice cómo ellos le piden prestado oro a los egipcios y con ese oro parten. Entonces ese oro dijo Aarón, nunca lo van a dejar. Y pues sí lo dejan y se lo dan. ¿Sí? Entonces, como Dios es invisible, pues ellos querían ver algo con sus sentidos y hacen un becerro de oro, una figura de oro, ¿no? Con ese oro que habían dado todos. Pero Aarón en ese momento le había dicho, no, de ninguna manera no se hace, recuerden la alianza. No se da porque lo que querían era pachanga, porque además de ser un pecado de apostasía, también fue un pecado contra la moral, porque hicieron unas fiestas, unas orgías brutales. Es decir, los paganos lo que hacían era unas fiestas a todo lo que daban. Entonces rompían completamente con los mandamientos y rompían completamente con la relación con Dios. Negaron su fe en ese día tan oscuro de la historia de Israel. Entonces, como vemos, todo está bien, cuidado, porque el hombre va a entrar en funciones y lo va a echar a perder. Becerro, símbolo de la fuerza. Adorar la fuerza del dinero es el pecado actual. No tendremos un becerro de oro, pero como tenemos amor al dinero. Empieza un regateo precioso de Moisés y Yahvé. Léanlo, Éxodo 32, 11. O sea, Moisés ha cambiado. Moisés definitivamente ha pasado muchas Pascuas. Su espiritualidad no es ni de relajo la misma que era cuando vio la zarza ardiendo. En la zarza ardiendo se quejó de tener que hacer esa chamba, de sacar a su pueblo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Etcétera. Aquí al revés. Dice, mátame a mí, pero perdona a mi pueblo. Entonces ya no es aquel pueblo, ya no es esa monserga de sacarlos del pueblo. Ahora es mi pueblo del cual estoy preparado para dar la vida. Así como Cristo dio la vida por nosotros, Moisés le dice a Dios que lo tome a él, pero perdone a su pueblo. Precioso regateo, preciosa entrega de Moisés por los demás. Entonces ya Moisés está educado en la paternidad. Hará lo que sea por los suyos. Piden perdón y Yahvé renueva la alianza. Entonces, Moisés logra que Dios los perdone
Se arrepienten los israelitas y entonces Yahvé renueva la alianza y Moisés baja con otras tablas de la ley. Ok, perdonados, pero ya no será lo mismo porque han pecado y han pecado gravemente. La ofensa se cura con la adoración. Orar es hablar con Dios, es un diálogo. Oración fórmula es devoción, pero hay que tener mucho cuidado con la rutina. No se trata de de rezar el rosario, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, ya recé un rosario. Se trata de ir rezando la Ave María y teniendo presente de qué se trata cada misterio y estar ahí en adoración ante Dios, ante Cristo nuestro Señor, en sus diferentes etapas, crucificado en el templo, resucitado, el misterio que nos toque rezar, tenemos que estar pensando en él. Es un momento de íntima oración con Dios, no es simplemente el cumplir por cumplir. Adorar es reconocimiento gozoso de nuestra creatividad, que indispensable es para nosotros estar felices de ser criaturas, estar felices de tener un Creador tan excelente como lo es Dios nuestro Señor. Todo lo recibí de ti, y qué bueno que lo recibí de ti, es el antídoto contra la soberbia, el pecado de Adán, ¿no? El primer pecado del hombre. Entonces, tenemos que estar agradecidos, ¿sí? Y gozosos de ser católicos, de ser lo que somos, que nos vista ser católicos, definitivamente, que estar orgullosos de lo que Dios nos permitió ser. El único pecado que Dios no perdona es el de la falta de confianza. Veamos en Números 13:14, ¿sí? Que Dios les dice, ya vamos a entrar. A los 2 años ya Dios les dice, ya vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? O sea, este Números 13:14 casi nadie lo conoce. Todo el mundo, 40 años y hasta entrar a Canaán. Dios quería que entraran en 2 años, pero comprobaron no estar listos. Dios los envía a explorar la tierra prometida con las siguientes instrucciones. Va a ir uno por tribu. De las 12 tribus de Israel va a ir uno por tribu. Entren por el sur. Siempre el sur es el más fuerte. Perdón, el más pobre. ¿Ok? Entonces, empieza Dios por la parte que requiere ayuda para conocer las necesidades y las miserias. Escaso o numeroso, es decir, un país con familias numerosas quiere decir vitalidad. ¿Sí? Si no hay niños, implica decadencia. Fíjense qué fuerte frase para nuestra vida actual. Si no hay niños, implica decadencia. Nosotros cada vez estamos disminuyendo el tamaño de las familias. ¿Por qué? Porque estamos supliendo comodidad, placer por familia. Entonces ahí ve, cuando dice escasos o numerosos, ve el nivel moral del pueblo. Abiertas o fortificadas, fortalezas y murallas, es que no hay confianza. Cuando yo no tengo confianza en alguien, pongo mi distancia, por ejemplo, si no tengo confianza en alguien en lo económico, pues cierro con candado mi escritorio, ¿verdad? Pero si yo tengo confianza, abro de par en par. Entonces quería ver cómo estaban esas ciudades, abiertas o fortificadas. ¿Tenían confianza o no? ¿Tierra fértil o pobre? ¿Sí? ¿Tienen árbol o no? Es quiere decir que si tienen un buen gobierno o no. Tráiganme productos del país. Quería saber qué había en el país, ¿no? Entonces, como ven, los hace entrar a la tierra prometida para que la conozcan, para que la conozcan de fondo, completamente sepan a dónde van a entrar. Pero ¿qué pasa cuando regresan del tour? Regresan faltos de fe, mana, leche y miel. Es decir, tienen todo. Son demasiado poderosos. Son unos gigantes. Son más fuertes que nosotros. Sus dioses son más fuertes que nuestro Dios. Qué aberración, qué insulto para Dios, Yahvé, que los acababa de sacar de Egipto.
que había hecho la alianza con ellos, que los había perdonado de su falta. Exageran las dificultades y tienen miedo. Quieren regresar a Egipto y rechazan a Dios. Moisés y Aarón caen rostro en tierra. No pueden creerlo, que estas 12 gentes hayan dicho lo que dijeron. Conclusión, más desierto. Dios los perdona, pero les toma la palabra y no los lleva a la tierra prometida hasta que todos mueren. Es decir, Dios quiere gente libre. Y la gente que salió de Egipto no se pudo quitar Egipto de sus vidas. ¿Sí? Fue más difícil, más fácil para Dios sacarlos de Egipto a que ellos sacaran a Egipto de ellos mismos. Seguían esclavos. Dios no pudo hacerlos que se liberaran. 400 años de esclavitud no es fácil quitarse. Entonces Dios espera a que mueran todos los que salieron de Egipto para que la nueva generación ya nacida en libertad pueda entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Moisés viven a la hora que entran. Moisés no entra, Josué sí. Se pasa una generación dando vueltas por el desierto. Entrar a la tierra prometida los que tienen confianza y ya nuevas ideas de libertad. Se construye el santuario. El pueblo hace suya la alianza y cooperan para la construcción del santuario justo de acuerdo a lo que Moisés le pide. Si leemos Éxodo 35:40 van a ver cómo está perfectamente detallado cómo iba a ser el santuario, cómo iba a ser la liturgia, es decir, el culto y el contacto con Dios a través de su Hijo se deja ver. El Éxodo no termina. Se queda en el desierto en compañía de Dios. Nuestra vida también es un camino que no termina. Nos quedamos en el desierto en compañía de Dios. Muy bien, pues este es el Éxodo de una manera sumamente rápida porque el curso no nos da para más, pero los invito a que lo lean, que tengan esos momentos de paz, de tranquilidad, lean el Éxodo desde los puntos de vista que hemos visto. Es maravilloso cómo Dios modifica a Moisés porque Moisés se deja modificar. Y es también maravilloso cómo Dios hace lo imposible para llevar a su pueblo al desierto y cómo Dios lo va formando poco a poco, muy poco a poco. Recuerde que los tiempos son de Dios y no los nuestros. Nosotros tenemos siempre prisa, pero hay que darle tiempo al tiempo porque Dios sabe cuándo y cómo. Y entonces vean cómo es el pueblo. Identifíquense con el pueblo. No nada más critiquen al pueblo. No, nos tenemos que ver reflejado en algunos de los actos que hace el pueblo. Nos desesperamos con Dios, queremos estar cómodos, no le tenemos la confianza de vida. Plasmemos todo esto en nuestra vida. Comparémonos con los israelitas. ¿Para qué? Para ver dónde podemos mejorar. Porque recuerden que el católico siempre tiene que mejorar. Entonces, haciendo un examen de conciencia, conociendo nuestras Pascuas, conociendo nuestros Egiptos, es cuando podemos ver en qué cosas queremos mejorar. Y qué mejor época que esta. Dios pone las cosas justo donde deben de ser. Estamos viendo el Éxodo justo antes de entrar a la Cuaresma. Aprovechemos. ¿Cuáles son estos Egiptos? Numeremos 7 Egiptos y vayamos trabajando en un Egipto cada semana. ¿Sí? Entonces es una gran oportunidad para renovar nuestra alianza, nuestro verit con Dios, para llegar a Semana Santa plenos. ¿Plenos para qué? Para conmemorar ese acto tan fabuloso de un Cristo, Dios hecho hombre, que se sacrifica y muere por nosotros. Bien, nos vemos la semana que entra. Vamos ya a entrar a la tierra prometida con Josué y el pueblo. Debemos estar ansiosos por entrar a esa tierra prometida, al igual que estaba ansioso todo su pueblo. Sean felices en Cristo.